Bueno, pues así también intempestivamente concluye esta conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí en Oaxaca, la ciudad de Oaxaca. Está a punto de celebrar, de conmemorar otro aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas y el mejor presidente que hemos tenido los mexicanos, Benito Pablo Juárez García. Hay una pregunta al final que tiene que ver con Checo Pérez, con la situación ahí de la Fórmula 1, que pues, mire lo de menos. Llama mucho la atención la cercanía que tiene Checo Pérez, su papá, que es por supuesto diputado de Morena, con Felipe Calderón. Y cómo es que Felipe Calderón, de hecho, ha estado ahí muchas veces y desafortunadamente en las pues justas en las que participa Checo Pérez, y Checo lo invita hasta a bañarse con él en las albercas. Eso, pues la verdad es, si me lo permite, muy cuestionable. Yo no haría lo mismo, yo no invitaría al expresidente que ha sido acusado de tantas cosas, cuyo exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está detenido acá en Estados Unidos, ya acusado, ya condenado, disculpe usted, ya sentenciado, no sentenciado, ya declarado culpable, le ofrezco disculpas, de 5 acusaciones formales que tienen que ver con el narcotráfico. Así que yo estaría muy preocupado si de pronto mi hijo tiene en sus justas, invita a alguien como Felipe Calderón, pero sigue ocurrió este fin de semana, ¿no? Así que, pues en esas va, pero digo, una conferencia muy interesante, termina con una recriminación que le hace Judith Sánchez Reyes al presidente López Obrador sobre la quema de esta imagen de la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Le exige, recriminándole Judith Sánchez Reyes al presidente López Obrador, que pues se reúna con ella para aclarar las cosas, para que pues exista un ambiente de mayor claridad. Y el presidente dice que no tiene sentido, que ya expresó él su condena a ese tipo de actos, pero que tampoco pues debería estarse usando con fines politiqueros, porque los conservas le apuestan siempre a andar sopiloteando. Creo que llama mucho la atención que el presidente haya mencionado incluso que en la marcha que hicieron estos conservadores, bueno, yo los considero cretinazos y fascistas. Esta última marcha en la que supuestamente defendieron al INE esos cretinazos y fascistas, también quemaron una figura del presidente López Obrador, ¿no? Ayer, de hecho, hubo un grupo que hasta se desmentía de esto. Dije, no, nosotros no fuimos, bueno, ustedes no, pero de que quemaron una imagen del presidente López Obrador en la marcha pasada, pues eso sí ocurrió. Y nadie dijo nada. Así lo planteaba hoy en la conferencia de prensa mañana el presidente López Obrador. Decía, bueno, pues ya basta de hipocresía, ¿no? Así como lo planteaba precisamente Benito Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Reacción se refiere a los reaccionarios conservadores, ¿no? Precisamente en la guerra de reforma, cuando esos conservadores fueron al castillo de Miramar, allá en Italia, en la residencia, es un castillo, ¿no? Que tenía como residencia el príncipe austriaco Maximiliano, a humillarse ante él y solicitarle que dominara a los mexicanos en una especie de imperio monárquico. Usted lo sabe perfectamente, se desarrolló pues una guerra civil en México terrible entre liberales y conservadores. La verdad es que hubo situaciones muy lamentables, eran traidores a la patria, qué conservadores ni qué chingados. Trajeron a ese sujeto, lo instauraron en el gobierno y fueron tiempos difíciles para los mexicanos, para México, para nuestra libertad, para nuestra soberanía. Pero al fin y al cabo se impuso la razón en frente a la reacción. Así lo planteaba Benito Pablo Juárez García. El triunfo de la reacción es moralmente imposible, era moralmente imposible que se quedaran ellos. Y efectivamente, el pueblo de México no quiere que regrese ese conservadurismo corrupto, y ahí están las cifras, ¿no? Ahí están las cifras. Así como se lo comentábamos en nuestra muy ya interesante y controvertida sección de todas las mañanas, qué tan tendenciosos andan los medios. El presidente López Obrador se burló de cómo es que hoy en todas esas portadas o en la mayoría de los medios de comunicación corporativos, la nota es este informe que hace el Departamento de Estado de la Unión Americana, en el que pues se habla de impunidad y de corrupción y abusos en México, ¿no? Mientras que el presidente, lo vamos a platicar unos momentos más, pues dice, bueno,
no ven la viga en el ojo ajeno, ¿no? Pero dice, hasta burlándose, el presidente dice, ay, sí, el Departamento de Estado condenó la violación de derechos humanos en México, donde hay persecución a periodistas, donde hay tortura y no hay libertades. Y dijo, bueno, pues eso no es cierto, ¿no? Lo plantean en los medios de comunicación corporativos y esta Reforma, a ver si don David nos puede compartir la portada de Reforma para que usted lo vea. Si usted se va conectando apenas, esto ya lo platicamos desde muy, muy temprano. Ahí está Reforma, ¿no? Haciendo esta desagradabilísima aclaración, ahorita que nos lo ponga don David para que usted se dé cuenta. Ahí va, adelante, esta Reforma, alerta a Estados Unidos de corrupción, crimen y acoso a prensa. A ver si nos puede poner también la de Excelsior, que trae exactamente lo mismo. Y así están los medios de comunicación corporativos, ¿no? Ahí está, EU advierte de abusos e impunidad en México, en efecto, ¿no? En unos momentos más vamos a hablar sobre este informe y la respuesta que le dio el presidente López Obrador, pero creo que hace un cuestionamiento muy importante y que tenemos que mencionar. Fíjese, cuando ocurre este incidente en el que queman la imagen de la ministra Norma Piña, hay muchas entidades que se expresan en contra de esta situación. Tenemos, en primer lugar, pues muchos miembros de precisamente ese poder judicial, pseudo periodistas, personajes en los medios de comunicación corporativos, politiqueros, bla, 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 y todos le quieren echar como que con esto la culpa al presidente López Obrador. Pero a mí también me llamó la atención, como lo mencionó el mismo presidente, que hayan sacado un desplegado, una especie de boletín desde el Poder Judicial condenando la quema de pues de una imagen en la celebración por el 85 aniversario de la expropiación petrolera. Se lo digo porque el presidente López Obrador dice, a ver, ¿por qué no sacaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia una página completa cuando fue el incendio en la guardería ABC? Ese caso a mí, mire, me angustia como no tiene usted idea como padre de familia. Hace algunos años, usted lo sabe perfectamente, no tengo que recordárselo, pero si usted no lo sabía, hace algunos años por una negligencia de una prima de Margarita Zavala, ocurre un incendio en la guardería que tenía ella, ahí en Hermosillo, Sonora, en una guardería que había niñitos muy, muy pequeños, bebés, que murieron quemados. Casi 50 niñitos murieron quemados. Otros quedaron seriamente heridos para toda su vida, marcados para toda su vida. Fue un incendio. Y todo esto, usted lo sabe también, fue ocultado y no se persiguió a los responsables en un esfuerzo terrible desde el aparato gubernamental. Quien fuera el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, ha denunciado que incluso el secretario de Gobernación, uno de los que tuvo Calderón, porque ve que se le murieron varios ahí, uno de los secretarios de Gobernación que tuvo Calderón fue amenazarlo con que tenía que oponerse o quitar su planteamiento de juzgar y que enfrentaran las consecuencias los responsables de estos actos, puesto que entre ellos estaba pues la prima de Margarita Zavala, ¿no? El presidente hoy cuestiona si verdaderamente en ese momento los ministros de la Suprema Corte sacaron una página completa cuando se murieron casi 50 niñitos quemados. Pero hoy sacan esa página completa, ese desplegado, por la quema de una pinche figura de papel. Una pinche figura de papel, insistiendo hasta el cansancio porque nos han querido satanizar en los medios de comunicación corporativos, lo hemos visto en las redes sociales, han dicho que somos unos estúpidos por decir que es una tradición mexicana, pero pues ellos son los que no conocen la historia. Desde tiempos memoriales, desde cientos de años, desde la colonia, se utiliza este recurso de la quema de Judas cada Semana Santa y se utiliza precisamente en lugar de diablitos el rostro de algún personaje político o, vamos, algún personaje público. Es algo normal y natural. No significa que se le vaya a quemar a la persona, ¿no? Esa es la representación que tiene el pueblo de esta situación, ¿no? Entonces, estos infames que desafortunadamente están al frente de ese poder judicial, en lugar de pues expresarse, de haber hecho algo ante esta tragedia, ante esta injusticia, están muy encabronados, muy dolidos de que hayan quemado un pedazo de papel en una marcha que tenía supuestamente la figura de la ministra presidenta.
A mí, verdad, me da hasta asco comentárselo, hasta asco. El presidente insiste, ¿no? Dijo, hubo desplegados de esto en el Poder Judicial. ¿Hubieron desplegados cuando el Poder Judicial dejó en libertad a Caro Quintero? ¿Hubo un desplegado ahora que liberaron las cuentas a García Luna? La respuesta, señoras y señores, es no. Así de sencillo. Bueno, pues esto tendrá que quedar así, de la forma más desafortunada, en la impunidad. Nosotros tendríamos que seguir exigiendo que llegue esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, la justicia, que no llega a ese poder judicial. Tenga cuidado, porque si de pronto usted quema algo, no sé, ¿no? En la calle, que claro, hay situaciones de medio ambiente que no permiten este tipo de circunstancias, pero si esto llegara a suceder, si usted de pronto quiere expresarse así esta Semana Santa y quemar un Judas con la imagen de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, de algún ministro de la Suprema Corte de Justicia, de Enrique Peña Nieto, como se ha hecho en tantas ocasiones, tenga cuidado, porque seguramente va usted a ser satanizado por los medios de comunicación corporativos, por esos pseudoperiodistas de mierda que tanto nos han mentido, que nos han mantenido en la absoluta ignominia, que nos acusan a nosotros de ser exégetas y aplaudidores. Tenga cuidado.